perdón, que es un apnea, a diferencia de la otra, es el mismo manejo, ¿ah? Es el manejo de CPAP, ¿no? Tiene varios factores de riesgo que condicionan de alguna manera a este cuadro obstructivo, y además del mismo, hay factores predisponentes que están asociados, ¿no? Que condicionan de alguna manera que el cuello de botella, que es la zona orofaringea, o la zona laringea, sobre todo el cuello de botella, como es las cuerdas vocales, condicionen a que a ese nivel se provoque un problema obstructivo, ¿no? Condicionado por todo el problema que tiene que ver con los músculos que de alguna manera están relacionados y con los cambios anatómicos que se dan a nivel de cuello, ¿no? Se llama apnea de sueño a un cese completo del flujo inspiratorio superior a 10 segundos de duración. La persona durante el sueño tiene un periodo de cese del flujo inspiratorio, ¿no? Y esta apnea puede ser provocada por problemas centrales, problemas neurológicos, problemas a nivel de DBC, problemas de cáncer, tumores intracerebrales, ¿no? O cuadros obstructivos, que es lo que vamos a ver, o las dos cosas también, ¿no? Tanto obstructivos como centrales. Según la Academia Americana de Medicina del Sueño, es el flujo del cese por la oclusión de la vía aérea superior. Ahora, la vía aérea superior es desde la boca hasta las cuerdas vocales, y la vía aérea inferior es de las cuerdas vocales hasta el bronquiolo terminal, ¿no? Entonces, todo el cese se da a nivel de la orofaringe, aunque en el apnea obstructivo vamos a ver que existe un esfuerzo ventilatorio muscular continuo, es decir, tanto movimiento abdominal como movimiento torácico se va a encontrar en este grupo de pacientes, un apnea obstructivo. Mientras que en un apnea central, el flujo aéreo también va a cesar, pero los movimientos de los músculos respiratorios van a estar abolidos transitoriamente o de alguna manera no aparecen, ¿no? Esa es la diferencia entre una apnea central y un apnea obstructivo. En la apnea obstructiva vamos a encontrar que hay un movimiento torácico, hay un movimiento abdominal, el flujo va a estar alterado, el flujo nasal, el flujo de aire que ingresa, ¿no? Ustedes saben que durante la inspiración se da por un mecanismo de diferencia de presiones. El aire fluye de una zona de alta presión a una zona de baja presión. Y gracias a la contracción de los músculos intercostales, en este caso externos, y también el diafragma, se condiciona una presión negativa, ¿no? Ley de Boyle, ¿no? Cuando la presión se incrementa, cuando la presión baja, el volumen se incrementa, ¿no? Entonces, son inversamente proporcionales. El apnea mixta, en cambio, es tanto de un componente central como de un componente obstructivo. Y la hipopnea es el cese de flujo, que puede ser, en este caso, menos de 50, ¿no? Acompañado de una caída de la saturación de menos de 4. Entonces, estas son las definiciones: apnea obstructiva, apnea central, apnea mixta e hipopnea. Esto es importante, como hay una disminución del flujo, hay un termistor que mide cuánto es, y si se supone que si es mayor o igual a 90% del basal, entonces cuando hay una disminución de más del 90% del basal, se habla de que hay una apnea. Cuando esta duración es más de 10 segundos, se habla de apnea, y cuando es 90% de la duración del evento, cumple con un criterio de disminución de la amplitud, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, este es un apnea central, ¿no? El esfuerzo torácico y el esfuerzo abdominal, que no se evidencia en esta curva, en estas curvas, ¿no? En el apnea central va a haber este flujo disminuido, el movimiento torácico va a estar disminuido, el esfuerzo abdominal va a estar disminuido.
Sin embargo, en el apnea obstructiva vamos a ver que el flujo va a estar abolido, pero sin embargo va a haber esfuerzo torácico y va a haber esfuerzo abdominal y la duración va a ser por más de 10 segundos, ¿no? Entonces, esa es la definición de apnea. Esta es otra clasificación que da también, ¿no? Episodio que dura más de 10 segundos, que se caracteriza por una reducción del flujo de más de 90% por el termistor oronasal respecto al basal, ¿no? Entonces, esta apnea se puede considerar ya lo mismo, ¿no? Obstructivo, central o mixta. Y la hipopnea es cuando dura más de 10 segundos y se va a caracterizar por una reducción de mayor o igual a 30%, ¿no? 30% según esta clasificación. Basal mayor de 30, ¿no? Del basal inferior, el flujo aéreo inspirado medido, ¿no? Entonces, por una presión nasal máxima que de alguna manera también empieza, esta definición que da es el DRER, que es una secuencia de respiración de duración más de 10 segundos que no cumple los criterios de apnea e hipopnea y se caracteriza por esfuerzos respiratorios crecientes o aplanamientos inspiratorios de la señal del flujo de presión nasal. Entonces, hay apnea, hay hipopnea, hay DRER, hay hipoventilación, hay un aumento del CO2 mayor de 55 durante más de 100 segundos, o cuando hay un aumento de la presión de CO2 mayor de 10 por encima del valor de decúbito supino, cuando despierta hasta 50 milímetros durante más de 10 minutos, ¿no? Entonces, hay definición apnea, hipopnea, DRER, hipoventilación, pero lo que a nosotros nos va a interesar es acerca de lo actualmente es el apnea y la hipopnea, ¿no? Entonces, acá vemos otra vez el mismo ejemplo, hay un flujo de aire que se mide, ¿no? Hay un movimiento torácico, hay un movimiento abdominal y hay una saturación que va a descender, tanto en la central como en la obstructiva, la saturación va a haber, va a haber un descenso, ¿no? En la obstructiva, por ejemplo, va a haber de alguna manera un cese del flujo aéreo, el movimiento torácico abdominal se va a evidenciar, quizás disminuida, no como las previas, no como las basales, tanto el movimiento torácico como la abdominal va a estar disminuida, pero la desaturación se va a evidenciar. Y una mixta va a estar intercalada por el periodo de la disminución o el cese del flujo aéreo. Sin embargo, el movimiento torácico puede estar disminuido, en este caso, no se va a evidenciar y posteriormente se va a ver disminuida respecto a las basales, o también el movimiento abdominal va a estar y va a coincidir con un periodo de descenso de la saturación, ¿no? Entonces, esas son las apneas. Esto en realidad es una gráfica de la polisonografía, ¿no? En la cual en este margen del lado izquierdo se evalúa la electromiografía, electroencefalograma, se ve las ondas alfa, beta, después se evidencia también los movimientos oculares, ¿no? Se coloca sensores a nivel de los movimientos oculares, se evidencia la saturación, la frecuencia cardíaca, el FiO2 que se le viene dando, el flujo nasal que se evidencia, el movimiento torácico, el movimiento abdominal y la suma de ellos. Y bueno, no distingo bien esto. El detalle está que esta es una monitorización que nosotros hacemos, ya sea por la polisonografía, se evidencia justamente estas patologías, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, cómo en esta polisonografía, mira cómo las ondas, cómo se ven evidenciando en la electromiografía, también los movimientos oculares, cómo se ven. Pero sin embargo, para poder interpretar una polisonografía, a nosotros nos interesa ver esto, ¿no? El flujo nasal que se vuelve plana, después de haber tenido un periodo, ¿no? Basal, se vuelve plana y el movimiento coincide con la disminución del movimiento torácico, no va a ser así como plana a veces, ¿no? Y coincide también con una disminución de el movimiento abdominal, ¿no? Con el movimiento abdominal. Y la suma de los dos también está disminuido de alguna manera, ¿no? Y acá es donde, perdón, este de acá es el ronquido, ¿no? Acá se ve el ronquido en la parte final, ¿no? También se ve en este periodo justo en la parte final, coincide también con el ronquido, entonces se ve ahí el sonido, cómo se grafica, ¿no? Entonces este es un estudio de una polisonografía y lo que nosotros evaluamos para poder encontrar de alguna manera si esto es patológico, se calcula el índice apnea-hipopnea, ¿no?
El índice apnea-hipopnea. Hay que entender que en una persona que tiene, que uno se puede encontrar de manera normal, cuando uno duerme, hace periodos de apnea y hace periodos de hipopnea, ¿no? Hay un rango que si esto se encuentra menos de 5, es normal. Es normal encontrar, o sea, cualquier persona puede pasar por un periodo de apnea y hipopnea. Ahora, el cálculo de este índice se realiza, se cuantifica cuántos números de apnea e hipopnea dividido por los minutos totales en las que ha tenido el sueño, y a eso se multiplica por 60, y eso se considera, si es patológico, si este índice apnea-hipopnea sale más de 5 episodios de apnea o hipopneas por una hora. Entonces, así es como se calcula el índice apnea-hipopnea. Se considera que es normal y se puede ver en personas normales cuando es menos de 5. Sin embargo, cuando el índice apnea-hipopnea sale más de 5 y menos de 15 es leve, cuando es más de 15 y menor de 30 es moderado, y cuando sale más de 30 y menor de 49 es grave, y cuando el índice apnea-hipopnea es mayor o igual a 50 es muy grave, ¿ya? Entonces, esto es importante tener como cuadro. Las apneas centrales aisladas pueden ocurrir en personas sanas también, igual que las apneas obstructivas, pero generalmente las apneas obstructivas son generalmente patológicas, ¿ya? Entonces, se puede ver apneas centrales que pueden ocurrir en personas sanas, pero el hecho que presente apneas obstructivas son generalmente patológicas. Esto hay que tener en cuenta, ¿ya? Estos son los grados también que se evalúan: leve, moderado, grave y muy grave, según el consenso de apnea obstructiva, en el cual se evalúa el índice apnea-hipopnea, es decir, casi igual, ¿no? De 5 a 14, de 15 a 29, de 30 a 49 y más de 50, ¿no? Leve, moderado, grave y muy grave. En el tiempo en el cual la saturación se mantiene debajo de 90, 0, de 1 a 14, de 15 a 29 y más de 30, ¿no? Es el periodo o el grado de, en este caso, somnolencia, según Edward, menos de 10, si se calcula el Edward, 10 a 14, 15 a 19 o más de 20 somnolencias, ya sea conduciendo. El índice de masa corporal, menos de 25, 25 a 29, 30 a 39, más de 40, estos son, o factores cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares. Generalmente cuando tienen de 5 a 14 y no tiene factores cardiovasculares, o tiene un factor de riesgo de cardiovascular, como ya sea la hipertensión, ¿no? La falla cardíaca, etcétera, uno o más de uno se va en función de la severidad, ¿no? Entonces es un manejo de alguna manera más integral la clasificación. Ahora, existen factores que van a predisponer el apnea obstructiva. Generalmente lo que vamos a evidenciar son despertares o de alguna manera desaparición del sueño, ronquidos. A veces esto predispone mucho a la apnea obstructiva. A veces la hipoventilación, ¿no? La obesidad. Esto tiene que ver básicamente, la enfermedad de apnea obstructiva tiene que ver bastante con el síndrome de Pittsburgh, ¿no? La obesidad, el hecho de la grasa abdominal, condiciona a que un aplastamiento diafragmático, esto genera que el diámetro cefalocaudal disminuya, y esto condiciona a una hipoventilación. Y el detalle, el hecho es que la grasa almacenada a nivel del cuello condiciona a que el espacio de las cuerdas, en este caso vocal, estén un poco disminuidos, contraídos, cambios anatómicos alterados por la obesidad, condicionan a que las personas durante las noches ronquen y durante la noche tengan episodios repetitivos de despertares debido al ronquido o debido a la falta de aire o debido a las personas, a veces las esposas a veces vienen comentando acerca de los maridos, ¿no? Que piensan que, uy, se ha estado muriendo, doctor, un poco que se estaba durmiendo, y tenía episodios en los cuales parecía que se estaban muriendo porque yo veía que ya no respiraba, y eso motivaba que se despertara o
comenzar a conversar conmigo porque se le había desaparecido el sueño. Entonces, esto es lo que se ve como factores predisponentes, la obesidad que condiciona hipoventilación, el ronquido de noche, que condiciona al mal sueño, ¿no? Al mal sueño que luego, más adelante, esto va a condicionar a somnolencias diurnas, ¿no? Factores que están asociados también es el sexo, ¿no? Es más frecuente en el varón. Aspectos cardiovasculares, está asociado bastante a obesidad, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, a hipocapnia, a la edad también es un factor de riesgo, mayor edad, mayor de alguna manera obesidad, enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca congestiva y trastornos metabólicos, ¿no? Estos son factores que de alguna manera están asociados a la predisposición del apnea obstructiva. Entonces, se inicia el sueño. Esto en una persona que tiene los factores de riesgo anteriormente mencionados, dan un colapso de la vía aérea superior. Esto condiciona a un apnea y una hipopnea y esto condiciona a un despertar, ¿no? Durante la noche. Siempre que yo he dicho es como si contrataras a una persona, ¿no? Para que durante tu sueño, ¿no? Esta persona le contrates a esa persona para que durante tu tiempo de dormir te esté levantando continuamente, ¿no? Entonces esto va a condicionar a un despertar, a tener de alguna manera, a no poder conciliar el sueño y después durante el día vas a estar con una somnolencia, ¿no? La prevalencia es como hay varios trabajos que se han en diferentes países, Australia, Brasil, Alemania, Hong Kong, Islandia, Japón, Nueva Zelanda, Polonia, Corea del Sur, Singapur, Suiza, Estados Unidos, en la cual que el índice amnipomia mayor de 5, que es ese leve, ¿no? Está alta, ¿no? En varones 25, en mujeres 23, en varones 46, en mujeres 30, en varones 59, en mujeres 33. En varones 8.8, 3.7, 13, 18. Lo que llama la atención es que este indicador, ¿no? En la mayoría de los trabajos de investigación, y mire, incluso este rango de 83% en Suiza, en el varón y en la mujer 60,8, ¿no? Hasta rangos pequeños de 3.7. Sin embargo, esta situación hace que el cálculo de las personas que tienen este problema se habla de porcentaje, o sea, la dimensión de problema que hay, ¿no? De salud que hay, la presencia el incremento del índice apnea-hipopnea mayor de 5. Y cuando es mayor o igual a 15, baja hasta 4, en un rango que va desde 49, 50% hasta 1.9 que se hizo en Hong Kong, ¿no? Un trabajo que se hizo en Hong Kong. Sin embargo, en ese rango hay de 4, hay de 24, hay de 29%, o sea, es una barbaridad, ¿no? Por eso es que la mayoría de los médicos de salud, o sea, médicos que se encargan de la atención primaria, deberían hacer el triaje del estudio del mismo por la cantidad de problema de salud que condiciona esta entidad, ¿no? Hablamos de porcentaje. Entonces, pienso en muchas oportunidades, cuando he tenido la oportunidad de conversar con médicos que se han ido, médicos de familia de España, ellos se encargan de realizar este tipo de trabajo, ellos se encargan de descartar este tipo de enfermedad a nivel periférico. O sea, mira cómo tenemos esta discordancia, ¿no? En el caso de los peruanos. No manejamos el espirómetro para la enfermedad del asma, que también hablamos que es una enfermedad muy prevalente, para el EPOC, la espirometría, ¿no? También, y no manejamos también el estudio gold estándar para hacer el diagnóstico, es la polisomnografía se podría tener con un polígrafo, un estudio que de alguna manera diagnostica esta enfermedad y de alguna manera ayudaría bastante el hecho de tratar el diagnóstico temprano en las personas que tienen este factor de riesgo, ¿no? El apnea del sueño es un movimiento, en realidad, fisiopatológicamente hablando,
se da cuando los movimientos posteriores de la lengua y el paladar se dan en oposición a la pared posterior de la faringe con oclusión que se da a nivel de la nasorofaringia. Se cierra el mismo y genera una apnea que genera una asfixia progresiva hasta que se produce un breve despertar transitorio que genera una reanudación del flujo aéreo, ¿no? Es el movimiento posterior de la lengua y el paladar para atrás, justo cuando la persona toma esta posición en bípede, en posición de cúbito dorsal, ¿no? Y por efecto de la gravedad, ¿no? La lengua y el paladar hacen una oposición a la pared posterior que tiene la faringe, o condicionando a esta oclusión. Entonces, básicamente eso es lo que es apnea obstructiva del sueño. Entonces, existen alteraciones anatómicas y funcionales de la vía aérea superior que pueden favorecer y están implicadas en este síndrome. Por ejemplo, anomalías estructurales de la fosa nasal, por ejemplo, desviación del tabique nasal, pólipos o tumores nasales, hipertrofia del cornete nasal, adenopatías o tumores rinofaringios, macroglosia, el que tenga la lengua grande, pliegues faringoamidalianos hipertróficos, hipertrofia amidalar o velopalatina, micronactia, o sea que esté retraída, ¿no? O defectos estructurales a nivel macizo facial, o también trastornos neuromusculares que afectan la orofaringe, como la distrofia miotónica, siringomielia, poliomielitis, esclerosis lateral amiotrófica, miopatías. Todo esto puede condicionar a el cuadro obstructivo o depósito de grasa u otras sustancias en la pared de la vía aérea que condicionan que la vía aérea disminuya, como la obesidad, cuando es bastante grasa, linfomas o tumores, lipomatosis, bocio o masas cervicales, o enfermedades endocrinometabólicas como la obesidad, la acromegalia, el hipotiroidismo y la amiloidosis. Todos estos son factores que anatómicamente o funcionalmente alteran de alguna manera la vía aérea superior. Una forma de evaluar a este grupo de pacientes es cuando uno le dice que abre la boca y trate de sacar la lengua y diga ¿no? Entonces, a través de este examen físico, uno evalúa y clasifica qué malampati es. Eso también lo utilizamos bastante cuando los pacientes van a ser posoperados, electivamente en anestesia para evaluar qué malampati tiene. Lógicamente el malampati 4, ¿no? En la cual ustedes ven, no se ve ni la úvula, ni la parte de la faringe, de la orofaringe posterior, ¿no? No se ve la pared posterior, totalmente cerrada. Estos son cuellos difíciles para la intubación. Cuando agarramos el laringoscopio y queremos verificar, hay que hacer más esfuerzo. A diferencia de un malampati 1, ¿no? Donde se visualiza específicamente la úvula, el paladar blando, ¿no? Sus pilares y también se evidencia las amígdalas, ¿no? El malampati 1 se visualiza claramente, ¿no? Al paciente se le pide abra la boca, saque la lengua, diga para tratar de que fluya el aire y que la lengua se descienda, ¿no? Pero sin embargo, a medida que uno va a malampati 2 se visualiza solamente la úvula, no se visualiza las amígdalas ni los pilares, y el malampati 3 se visualiza el paladar blando nomás y el paladar, y en el caso del malampati 4 se evalúa solamente el paladar duro, no el paladar blando. Entonces, como ustedes ven, la clasificación de malampati de alguna manera nos evalúa qué grado de compromiso obstructivo debido a la predisposición por varios factores que pueden tener este paciente, ¿no? Que uno hay que ir evaluando. ¿Por qué tiene malampati 4? De repente es muy obeso, de repente tiene una mandíbula retraída para atrás, entonces de repente tiene alguna enfermedad que genera que no pueda movilizar. Entonces, todos los factores anteriormente nombrados podrían estar en un malampati 4. Mientras que se supone que en un malampati 1 es una persona que no tiene ningún factor de riesgo. También está la clasificación de Friedman, ¿no? En el cual uno valora, igual que la anterior, ¿no? En posición sentada, se pide que complete la vía aérea, la cavidad oral, y en el A se visualiza toda la úvula completa, las amígdalas y los pilares, ¿no? En el B se visualiza también la úvula, en el C se visualiza el paladar blando,
¿no? En el D se visualiza el paladar blando, pero en poca cantidad, pero no las estructuras más distales. Y en el C se visualiza el paladar duro, ¿no? En el E, perdón, en el E se ve el paladar duro. Entonces, es otra clasificación, igual que el Malampati. También se evalúa las glándulas del tamaño, ¿no? El tamaño de las glándulas de las amígdalas, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 cuando está cerrado, ¿no? Es evidente que este grupo de pacientes van a ser roncadores por el cuadro obstructivo, probablemente van a tener más periodos de apnea. Incluso cuando se pide también la tomografía a los pacientes, uno puede evidenciar que normalmente el diámetro lateral, ¿no? El diámetro lateral es mayor que el diámetro anteroposterior. Pero sin embargo, en una persona roncadora, lo que vamos a encontrar que el diámetro lateral es de alguna manera menor que el diámetro anteroposterior, ¿no? Son las personas roncadoras y las personas amnéuticas, las personas que hacen amneico, vamos a ver que el diámetro anteroposterior es mayor que el diámetro lateral. Entonces, ¿esto cómo se visualiza? En las tomografías uno trata de evaluar cómo está la orofaringe cuando va descendiendo. Se pide una tomografía de cabeza-cuello, ¿no? Y uno evalúa, lógicamente, qué tipo de faringe tiene, ¿no? Y a través de la medición, uno evalúa y encuentra que hay este cambio anatómico, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, cómo está destrechado la vía aérea, ¿no? Se supone que esta persona nos dice bastante tejido celular subcutáneo, ¿no? Es una persona obesa probablemente. El estrechamiento de la pared lateral de la faringe en pacientes con síndrome de apnea obstructiva. Para estos nos guiamos de una resonancia magnética incluso, ¿no? Mira la resonancia, cómo evalúa la parte blanda, la parte muscular, ¿no? Y incluso el tejido celular subcutáneo. Entonces es a través de la resonancia que evaluamos cuál es el diámetro lateral y cuál es el diámetro anteroposterior. También vemos acá la posición de la lengua, ¿no? Miren, la lengua cómo se cierra, ¿no? Como cuando obstruye acá la vía de la faringe, ¿no? Cuando se coloca en posición, vemos el tejido celular subcutáneo también bien grueso, ¿no? Un tejido celular grueso comparado con esta persona, miren, el tejido celular delgado, la obesidad y los cambios del grosor de la lengua y cómo protruye a la parte posterior de la faringe, ¿no? Esta es una persona con apnea obstructiva y esa es una persona normal, ¿no? Entonces, hay factores que están asociados al mismo y hay que ir evaluando lo mismo, ¿no? Acá se evalúa el paladar, la zona de la vía aérea, cómo está abierta, y acá en un paciente que tiene la predisposición a taponear o a cerrar la vía aérea superior. Entonces, existe de alguna manera efectos que pueden condicionar cambios a nivel de la presión intratorácica y estas a su vez pueden traer consigo hipoxias intermitentes que van a dar cambios, ya sea por activación simpática o estados proinflamatorios o el estrés oxidativo o disfunciones endoteliales o hipercoagulabilidad o alteraciones metabólicas o cambios endocrinológicos, que estos a su vez estos cambios de presión intratorácica que condicionan a estos cambios van a condicionar efectos cardiovasculares y cerebrales, ¿no? Como hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, ictus, arritmias, cardiopatías isquémicas, insuficiencia cardíaca, tromboembolia, o efectos metabólicos como la resistencia a la insulina, diabetes o síndromes metabólicos, o efectos también neoplásicos o efectos neurocognitivos como demencia, depresión, y estos van a condicionar a fragmentación del sueño, que van a activar aún más la actividad simpática y las endoteliales, que van a acción de la calidad de vida. Y esto debido a la fragmentación del sueño, que durante periodos diurnos van a traer somnolencia y puede condicionar a la que persona sufre accidentes de tránsito, ¿no? Ya sea si su trabajo es conducir, ¿no? O es un chofer, puede traer consigo problemas de accidente de tránsito. A veces uno cuando está manejando, a veces hay una persona que se queda de la noche parada ahí,
uno toca la bocina, uno pasa a la persona y uno evidencia que la persona se ha quedado dormida, ¿no? Esto es porque durante el día sufre periodo de somnolencia, o a veces nos ha tocado participar en reuniones en las que una persona, curiosamente las características que tiene, ¿no? Obesidad, síndrome metabólico, todos ellos se quedan dormidos y no tienen de alguna manera la capacidad de entender que estamos en una reunión, ¿no? De profesionales y de repente profundamente tienen un profundo sueño, ¿no? O somnolencia, ¿no? Entonces, esto también es a veces inconsciente para ellos. A veces ni se han dado cuenta que han pestañado, como dicen, ¿no? Y esto trae consigo disminución de la calidad de vida, ¿no? Disminución de la calidad de vida porque a veces estas personas no rinden durante el trabajo, porque la capacidad de atención, la capacidad de responder a actividades se ven limitadas por estos episodios de somnolencia. Entonces, básicamente, este es una evaluación así fisiopatológicamente hablando, por qué se dan las diferentes, cómo se relaciona todo este periodo de apnea que condiciona a desórdenes, ¿no? A nivel humoral, ¿no? La sintomatología básicamente es, durante las noches la persona va a tener ronquido, pausas respiratorias, periodos de asfixia que va a tener, disnias, ¿no? Esa sensación de ahogo que va a tener. Algunas personas también refieren que tienen episodios de disnias o de sueño que como cuadros de infarto, ¿no? Como que se les está yendo la vida, pero no. Inquietud, nicturia, diaforesis, reflujo y el babeo que se da en estos, ¿no? Son los cuadros, los síntomas que se dan estos pacientes pueden presentar. Y durante el día, somnolencia, fatiga, cansancio por el mal dormir, ¿no? El no llegar al sueño no REM, a la cefalea matutina, a la disminución de la concentración, a la disminución de la atención, incluso hay una disminución del líbido, de la impotencia, depresión, cambios de personalidad y disminución de la destreza. Entonces, todo esto se ve, ¿no? Como síntomas, disminución de la destreza, cambios de personalidad, se vuelven irritables, ¿no? ¿No? Cuadros depresivos también. Entonces, todo esto se da como síntoma, pero los síntomas cardinales que debemos tener para sospechar en este grupo de personas es un ronquido nocturno intenso, que a veces la persona no se da cuenta. La que te va a referir que tiene el ronquido externo es la persona que duerme al lado de él, ¿no? Que generalmente es la esposa, si es un viudo, los hijos, etcétera. Pero ellos dicen, mi papá mucho ronca, mi esposo mucho ronca, entonces es un ronquido nocturno interno intenso, o también la persona viene porque tiene pausas respiratorias atestiguada por la pareja y dice que me da miedo que fallezca, se le para la respiración, ¿no? Y o también porque está comiendo con nosotros en la sobremesa y de repente se queda dormido. O en actividades, lo hemos dicho, sociales, ¿no? Se queda con una somnolencia. O también en el hecho de conducir, ¿no? Se quedan dormidos en plena avenida. O tomaron un semáforo verde y en eso tienen que estimularse con tocar el claxon para que se levante, ¿no? Es somnolencia diurna excesiva. Entonces son los síntomas cardinales: ronquido nocturno intenso, pausa respiratoria atestiguada por la pareja o somnolencia diurna excesiva. Entonces hay cuestionarios que evalúan justamente esto, ¿no? La escala de Edward, que validada peruanamente, ¿no? La puntuación de ronquido, somnolencia, validada también por Trax-Gordon, ¿no? O también está validada por Terry, o inventario de depresión de Beck. Hay varios cuestionarios que uno puede evaluar la somnolencia, ¿no? Que tiene la persona. Existen riesgos asociados y son muchos, ¿no? Accidente cerebrovascular, infarto, hipertensión, enfermedad cerebrovascular, arritmias, cardiopatías isquémicas, tromboembolia pulmonar que puede estar asociada a apnea obstructiva, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca está asociado, y cada uno tiene ya un radio estudiado, ¿ah? Cáncer,
neurodegeneración, depresión que se va en este caso, las diferentes bibliografías que se han dado, la prevalencia y las consecuencias que trae consigo la presentación de los mismos y el deterioro de la calidad de vida. Entonces, son los síntomas: accidentes cerebrovasculares, muerte, ¿no? El que ingrese a UCI por un accidente cerebrovascular, hipertensión, arritmias, ¿no? Ahí el cuadro, ¿no? De que se están ahogando, ¿no? Y la mala noche que han tenido, ¿no? Con una somnolencia diurna que se va a dar. Entonces, el diagnóstico, la mayoría de las guías están de acuerdo que la polisonografía, ¿no? El paso inicial es como todo acto médico, ¿no? Una entrevista clínica que uno se realiza con la persona, evalúa justamente estos síntomas cardinales. A veces se te lo deriva también el neurólogo, o a veces también la esposa viene preocupada por el paciente, ¿no? Entonces uno hace una entrevista directa o indirecta, pero te hace corroborar, ¿no? Te hace orientada al trastorno del sueño. No se hace pruebas de monitoreo de sueño sin una historia clínica, ¿no? O sea, no vas a mandar a un estudio sin antes hacer una historia clínica, ¿no? Ronquido, pausas, somnolencia, información clínica que no discrimina ni establece la severidad, fórmulas de predicción con limitación, todo eso uno se pregunta qué tiene el paciente frente a el uso de fórmulas de predicción, la discriminación de qué severo está, el ronquido, las pausas, somnolencias, y uno dice es indispensable un monitoreo fental, un monitoreo de sueño, perdón. Este monitoreo de sueño uno lo puede realizar en la casa del paciente o también lo podemos hospitalizar, ¿no? Para eso tiene que haber un laboratorio del sueño, eso ya está con personas capacitadas, enfermeras, médicos, ¿no? Que hayan estudiado sobre el mismo, ¿no? Y la prueba gold estándar es la polisonografía, ¿no? La polisonografía en la cual se monitoriza el encefalograma, se monitoriza los movimientos oculares, los movimientos, en este caso, acá está, ¿no? Electroencefalograma, electromovimientos oculares, ¿no? Se coloca electrodos, ¿no? Que van ahí conectadas a nivel del cerebro, a nivel del ojo, para mover los movimientos oculares, la electromiografía del mentón y del tibial anterior, sensor térmico del flujo aéreo nasal, el electrocardiograma para ver cómo va el corazón, la taquicardia, la frecuencia cardíaca, un micrófono para evaluar los ronquidos o los movimientos los movimientos torácicos abdominales, la saturación y evaluar cuánto de CO2 se viene dando, ¿no? Como especie de una evaluación de un capnógrafo, ¿no? Que va a evaluar cuánto de CO2 fluye, ¿no? Acá vemos a una persona, ¿no? Colocada con esto. La polisonografía, ven cómo se coloca, cómo se evalúa los movimientos torácicos, abdominales, el flujo nasal, los de músculos oculares, ¿no? La saturación, igual también esto, ¿no? Se mide todo esto y electroencefalograma, los movimientos oculares, y uno ve, ¿no? Uno va cuantificando, ya sea, esto se va archivando en una computadora y uno ve evaluando el flujo. El flujo, no hay movimiento torácico, no hay movimiento abdominal, esto es un apnea central, ¿no? Esto es un apnea central que coincide, ¿no? Cuando hay movimiento, y probablemente la desaturación, ¿no? La saturación, hay un descenso de la saturación, ¿no? Entonces, lo que uno ve, igual también en esta polisonografía, vemos acá, ¿no? Acá hay una obstrucción, ¿no? Obstrucción, en realidad lo que se ve es que no hay un completa, pero hay una hipopnea. Por eso se llama, hay una disminución del flujo, pero no es una disminución plana, como anteriormente se había visto. Hay una también disminución del movimiento torácico y del movimiento abdominal. Lo que uno calcula son tanto la apnea como la hipopnea, y uno evalúa cuánto se suma, ¿no? Acá, por ejemplo, el flujo nasal, el termistor, mide cómo va disminuyendo casi plana, pero el movimiento torácico y el movimiento abdominal persisten. Esto es una polisonografía muy típica de una apnea obstructiva, ¿no? De una apnea obstructiva, ¿no?
Entonces, coincide también con el cambio de la saturación, míreme, va bajando 96, 96, 96, 95, 92, al final ya del periodo de apnea, 91, 91, 91, 91, otra vez comienza a mejorar, pero igual hay un descenso, ¿no? Entonces, se evidencia que esta disminución del flujo, el hecho de que no ingrese aire, ¿no? Condicionado a pesar de que hay movimientos torácicos, condicionan a una disminución de la saturación que está asociado a incremento de alguna manera de una disminución de la desaturación. Efectivamente en el CO2 también se debería evidenciar eso, ¿no? Se debería evidenciar que el CO2 de alguna manera sale disminuido, ¿no? Sale disminuido porque no está saliendo, ¿no? Entonces, también en el termistor se puede ver este periodo apnea obstructiva, ¿no? En el cual hay movimientos torácicos disminuidos, hay disminución del flujo, ¿no? Hay una disminución, hay movimientos torácicos, hay ligero movimiento abdominal, es un mixto, un periodo de apnea y luego el movimiento torácico, ¿no? Entonces, se ve también eso condicionado también con una disminución de la desaturación, ¿no? De 93, 92 baja a 90, 90, ¿no? Justo está asociado con eso, ¿no? Entonces, así es como se interpreta. La realidad es incuestionable. No es posible ni costo eficaz realizar polisomnografía a todos los pacientes con sospecha clínica de síndrome de apnea obstructiva. Hemos visto cómo está la prevalencia. Figura hasta 50% de prevalencia en algunos países, las personas que han hecho el estudio de prevalencia de esta enfermedad. Entonces, todos los pacientes no pueden costear tampoco la prueba. No hay forma de que podamos hacer a la mayoría de los que sospechamos. La poligrafía es una prueba de alguna manera que puede ser ventajosa y de uso vía atención primaria, ¿no? Es más económica, es más asequible, es más sencilla, puede ser domiciliaria, es útil para el diagnóstico de síndrome apnea-hipopnea, se ajusta automáticamente de acuerdo a la presión y tiene una elevada fiabilidad, ¿no? Acá vemos, ¿no? Cómo se va evaluando las apneas, ¿no? Periodos de apnea, como también la desaturación se evidencia, ¿no? Y esta es una prueba que podría utilizarse de manera ambulatoria, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que tienen sospecha clínica de apnea obstructiva y tienen baja e intermedia probabilidad, se debe derivar a un nivel, al nivel especializado, ¿no? Al que tiene alta probabilidad, se tiene que hacer un análisis automático para hallar en este caso, cuánto de índice apnea-hipopnea tiene, ¿no? Si tiene más de 20, hay que catalogar como una apnea obstructiva y se debe derivar de preferencia, ¿no? Y coordinar para un nivel más especializado. Dependiendo de qué índice apnea-hipopnea sale y qué factores de riesgo, hay que hacer una serie de estudios, ¿no? Entonces, según el consenso, si se sospecha de baja probabilidad, hay que buscar una valoración experta, seguimiento, para ver si hay mejoría o no mejoría. Se debe realizar una polisonografía o una poligrafía, evaluar el resultado y calcular cuánto es el índice apnea-hipopnea, ¿no? Si es más de 15, hay que considerar una apnea obstructiva, ¿no? El problema es si es menos de 5, es como no es apnea-hipopnea, ¿no? No es normal que tengan menos de 5. Si es de 5 a 14, hay que seguir con los estudios que cataloguen de alguna manera alguna causa que puedas explicar el mismo, ¿no? Entonces, como ustedes verán, hay un flujograma de atención a este grupo de pacientes. Frente a esta sospecha, frente a esta evaluación que se tiene en este grupo de pacientes, lo que se tiene que dar es un tratamiento médico, higiénico, dietético, ¿no? Eso es fundamental en todas las personas que uno piensa que tiene este problema. Ya sea porque tiene una mala calidad de vida, porque tiene factores de riesgo asociados al mismo. La idea es que en todos hay que intentar, además, en primer medida, hacer una medida higiénico-dietética.
Y el tratamiento es el CPAP. Es un dispositivo, como un ventilador a presión positiva, ¿no? Que busca que el paciente durante la noche, con mucha presión inspiratoria y expiratoria, no cierre la vía aérea superior por la fuerza que genera este equipo. Es como un ventilador no invasivo, ¿no? Que actúa a nivel de la vía aérea superior, ¿no? Y de alguna manera evita que la persona haga cuadros de apnea y por lo tanto no haga episodios de alteraciones a nivel de la desaturación, taquicardias, etcétera, o mal somnolencia, ¿no? Perdón, despertares durante la noche. O se podría intentar en ellos, si es que no toleran el CPAP, dispositivos orales, cirugías de la vía aérea superior o terapia miofuncional. Entonces, como ustedes ven, hay diferentes tratamientos que algunas son complementarias y no son excluyentes. Entonces, esto es lo que se tiene que evaluar, ¿no? Se tiene que evaluar en este paciente y cuáles son, dependiendo de si el apnea es más de 15, ¿no? Entonces, somnolencia diurna, más de 10, según el Epworth, o alteración de calidad de vida, del sueño, de la vida relacionada con el sueño. Eso se evalúa con estándares, con SCORE, cómo está, o si el paciente tiene hipertensión arterial que no se controla, ¿no? Entonces, en estos pacientes, si tuviera esto, hay que valorar la posibilidad de colocar CPAP. Y para esto, de alguna manera, si rechazara, hay que buscar otras alternativas, ¿no? La cirugía, hay unas prótesis mandibulares, Max, que de alguna manera mantienen permeable la vía aérea. El problema es que mantienen hipersalivación. O sea, hay otras alternativas que se puede dar a este grupo de personas, ¿no? Y siempre en este grupo hay intervenciones básicas de higiene, sueño o dietético o ejercicio físico. Incluso acá en este grupo de pacientes, en este higiénico del sueño, dietético, de ejercicio físico, está también a optar por cirugía bariátrica en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 35, ¿no? U otros tratamientos. Entonces, el tratamiento, las medidas higiénico-dietéticas es adelgazamiento, utilizar bandas gástricas, ¿no? Evitar sedación, alprazolam durante las noches, por ejemplo, ¿no? Midazolam, evitar alcohol, evitar tabaco, medidas posturales, descongestionantes nasales, ¿no? Y el tratamiento indicado es el CPAP, ¿no? Presión continua, presión aérea positiva continua, ¿no? Las otras son dispositivos de avance mandibular o cirugías de vía aérea superior, ¿no? Resección de las amígdalas a veces, ¿no? Las medidas generales de la higiene de sueño son procurar levantar, acostarse siempre a la misma hora, incluyendo los fines de semana y de vacaciones. Esas son las medidas de higiene de sueño. Dormir el número de horas recomendadas según la edad, de 6 a 8 horas es lo recomendable. Procurar dormir en ambientes favorables, cama confortable, luz apagada y en silencio. Algunas personas que tienen dinero también se insiste en que temperaturas extremas no se debe mantener, ¿no? O sea, para dormir no puede estar durmiendo con 50 grados, por ejemplo, a veces llegan a 50 grados en las zonas de verano, ¿no? Entonces ahí aire acondicionado. Y en zonas donde se va al extremo, menos 30, menos 40 grados, tampoco, no. A veces menos 5 grados en Suecia, en las zonas Países Bajos, se va hasta el otro extremo de frialdad. Entonces, tener una temperatura adecuada, utilizando con aire acondicionado, que a veces mantiene temperaturas en rangos de 20 a 25, esa es la temperatura ideal, ¿no? Evitar el consumo de sustancias de alcohol, cafeína u otros estimulantes o bebidas energizantes que te van a tener despierto. O chocolate o refresco por lo menos 4 horas antes de dormir no se debe utilizar. Evitar durante la siesta, si se da el caso. ¿Por qué? Porque esto va a generar que durante el día, durante la noche no vas a poder dormir. Siesta no debe exceder 30 minutos de duración, debe ser un sueño reparador, ¿no? Evitar permanecer en cama con actividades ajenas al sueño, por ejemplo, estudiar, hacer tareas o comer en la cama. No realizar ejercicio vigoroso minutos antes de dormir, porque esto te va a mantener el sistema adrenérgico elevado, ¿no?
las acetilcolaminas van a estar elevadas, no vas a poder conciliar el sueño. Y después, no realizar trabajo o tareas importantes minutos antes de dormir. Evitar realizar actividades sensoriales muy estimulantes antes de acostarse, como video, juego, internet o televisión. Evitar pensar sobre actividades del día u organizaciones y planear actividades futuras mientras trate de dormir. Evitar ir a dormir si no está estresado, enojado o preocupado. Son medidas generales, higiénicas del sueño, que hay que tomarlas, hay que conversar con el paciente y hay que decirlas. Hay una guía de la Academia Americana del Sueño del 2019, hay actualizaciones del 2000 hasta el 2025, pero de apnea obstructiva central. Creo que esta es una de las más, en la cual sugiere justamente que la terapia con presión positiva de la vía aérea no se debe utilizar si antes no se ha hecho pruebas objetivas de sueño, como la polisonografía. Su recomendación es fuerte cuando dice esto, o sea, no le debo llevar a un paciente a CPAP si antes no le he hecho una polisonografía, eso es evidente, ¿no? Recomendamos que los médicos utilicen CPAP o BiPAP como parte del tratamiento de apnea obstructivo del sueño, y esta es una recomendación fuerte. También dice, se debe realizar un seguimiento adecuado que incluya la resolución del problema, monitorización, evaluar la eficacia para garantizar el tratamiento y la adherencia adecuada a este mecanismo de evaluar la resolución, monitorear, evaluar cuánto de presión inspiratoria, cuánto de presión expiratoria le tengo que colocar al equipo, y se llama titulación, y esto lo podemos hacer hospitalizando al paciente, en la cual uno va evaluando cómo va durmiendo, ¿no? Y va colocando las presiones respectivas, o también lo podemos hacer ambulatoriamente en la casa del paciente, pero uno tendría que estar ahí titulando el equipo, ¿no? Evaluando cuál es la mejor medida. Incluso hay una interfase. La mayoría de los eh, este, interfase oral, ¿no? Algunos no pueden, la mayoría de las personas va muy bien con las nasales, nada más, con esa interfase. Recomienda que la terapia CPAP se inicie mediante CPAP domiciliario o mediante la titulación en laboratorios de adultos, ¿no? Con apnea obstructiva del sueño y sin comorbilidad significativa, ¿no? Esta recomendación fuerte. Si tiene comorbilidad significativa, no hay que hacerlo domiciliariamente, hay que hacerlo en un ambiente hospitalario. Y siempre, siempre hay que intervenciones educativas, ¿no? Sobre el inicio de terapia CPAP en adultos con apnea obstructiva del sueño. Es importante hacer un feedback con la persona. No vamos a estar todo el momento con el equipo. Tiene que haber una persona técnica o el mismo paciente u otra persona que sepa cómo, si se apaga la batería del equipo, etcétera, si se desconfigura, etcétera. Todo eso se tiene que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué utilizar? Normalmente durante la noche se puede utilizar, de repente va a requerir que todo momento, ¿no? Algunos optan por colocar 4 horas, 4 horas sí, 4 horas no, dependiendo del paciente cómo tolera. La idea es que tengo una mayor cantidad de adherencia todos los días, ¿no? Y si tienen comodidad, incluso se lo puede retirar un momento y después retomar. La idea, como recomendamos que los médicos utilicen CPAP en comparación con ausencia de terapia para apnea del sueño, con somnolencia excesiva, es una fuerte recomendación que da esta guía. El CPAP entonces es una prueba, sugerimos que el médico utilice CPAP en comparación con la ausencia de terapia para la obstructiva, debido a una calidad de vida relacionada con el deterioro del sueño, ¿no? Eso es condicional. Pero cuando tiene somnolencia excesiva es fuerte la recomendación. Entonces, esta guía sugiere esto, el uso de CPAP, ¿no? Como ustedes ven, hay diferentes dispositivos, ¿no? Acá la persona de mayor edad, miren cómo tiene el equipo. Son portátiles, son como los nebulizadores, ¿no? Son de ese tamaño, no son tan grandes, y le dan una buena capacidad de dormir a la persona, ¿no? Incluso estos dispositivos pueden estar por vía Bluetooth, o puede estar sincronizada con la evaluación del médico, ¿no? Para ir viendo cómo va el paciente inicialmente, ¿no? Ir monitorizando, ir titulando, ¿no? Se puede evaluar todo eso, ¿no? Tienen una memoria que va cambiando, que va evaluando cómo va yendo el paciente, ¿no? Entonces, la idea es que la presión positiva
genera, acá vemos, ¿no? Acá el cierre del mismo, el apnea, las condiciones anatómicas que posicionan que este paladar blando se junte y obstruya, y al colocar el dispositivo, la presión de la vía aérea continua positiva hace que por la presión este paladar se cierre, ¿no? Se pega a la lengua, y la lengua, que de alguna manera hace efecto también de masa hacia el paladar posterior, perdón, hacia la zona orofaringea, se abra, ¿no? Y de alguna manera el aire ingrese sin generar obstrucción, sin generar ronquidos, sin generar despertares durante la noche. Entonces ese es el equipo. El equipo es que a presión fuerte, continua, el aire ingrese sin dificultad, ¿no? Entonces acá vemos los pacientes como vean utilizando, esas son las interfaces, ¿no? El interfase oral, ¿no? Con diferentes modelos, ¿no? Este es el interfase oronasal, ¿no? Este casi no es muy utilizado, y este es otro dispositivo, ¿no? Miren, este de acá tiene en la frente, ¿no? Algunos generan incomodidad al dormir, como tienen algo acá que sujeta, ¿no? Entonces, buscar la interfase, esta es la interfase, esto se llama interfase que mejor va con el paciente, que mejor tolera, que le permite dormir tranquilo, ¿no? Porque es algo más que va agregado, es algo más que va agregado a su dormir, ¿no? Entonces, y evaluar si lo tolera, ¿no? Acá vemos la titulación en un laboratorio, ¿no? Es un laboratorio de sueño, casi al frente debe haber una ventana que el médico está evaluando, o a veces colocan cámaras, ¿no? Y la persona está detrás evaluando cómo va el paciente. Indicación como primera elección, el síndrome de apnea obstructiva severa, aquel que tiene también con riesgos asociados, ¿no? Severos, de BCs, hipertensión, calidad de vida, en este grupo está indicada, ¿no? Es un consenso mundial la indicación del mismo. El principal inconveniente que vemos, muchas personas consiguen el equipo, toleran unos cuantos meses o a veces semanas y después lo dejan, ¿no? Ese es el principal inconveniente, el cumplimiento, la adherencia a la medicación, al uso de este equipo, ¿no? Entonces, algunos optan por abandonar, ¿no? ¿Cuáles son los efectos beneficiosos de utilizar el CPAP? Ya hay muchos trabajos, ¿no? Incrementa la calidad de vida, calidad de sueño, disminuye la somnolencia, mayor desempeño diurno, disminuye los accidentes vehiculares, aumenta la función cognitiva, disminuye la actividad simpática, disminuye la presión y la presión de la arteria pulmonar, disminuye el reflujo gastroesofágico, aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la mortalidad por esto de los accidentes de tránsito que pueden ver, ¿no? Hay otros dispositivos mecánicos que son los dispositivos de avance mandibular, ¿no? Estas protuyen la mandíbula, traccionan la lengua, ¿no? Acá está un ejemplo del mismo, y mejora de alguna manera la permeabilidad. Son alternativos a si el paciente se desiste a utilizar el CPAP. El problema de esto es la hipersalivación que provoca este dispositivo de plástico, ¿no? Efectos beneficiosos es disminuye el índice de apnea en un 50%, aumenta la saturación, arquitectura del sueño mejora, menos ronquidos, menos somnolencia, mayor calidad de vida. Por ahí que hay trabajos que han dicho que los accidentes pueden mejorar, el riesgo cardiovascular y la mortalidad, pero están en duda, ¿no? Estos son los dispositivos, ¿ves? Se van calibrando de acuerdo a cómo uno busca avanzar la mandíbula. Al avanzar la mandíbula, la parte posterior está más abierta, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Avanzar la mandíbula. Indicaciones en apnea obstructiva leve o moderado, aquellos que no aceptan CPAP, que no son susceptibles a ser tratados por CPAP, o no hay dinero, etcétera, no hay forma de recibir esto como tratamiento de urgencia antes de iniciar el CPAP, podría ser una alternativa como un tratamiento puente, ¿no? El tratamiento quirúrgico es menos efectivo, la definición de éxito es diferente, a veces uno opera y a veces uno no puede encontrar lo esperado. Hay que buscar el paciente seleccionada, hay que evaluar qué tipo de procedimiento y qué experiencia tiene el cirujano. Ven acá los pilares, la úvula, ¿no? Claro, acá hay una espátula que está, vemos cómo se le hace el corte, ¿no? Con un electrocauterio se saca todo este espacio tratando de abrir más la cavidad, ¿no? Acá está la pared posterior de la orofaringe, ¿no? Y vemos cómo vemos cómo se aumenta, ¿no? Esta es la parte quirúrgica.
Bueno, ya hablamos acerca de la parte, operar y hacer un avance mandibular, ¿no? A cortar este pedazo de hueso, ampliarlo, colocar estas grapas, ¿no? Para que se unan de alguna manera. Los otros, un éxito dice que 90%, pero otros procedimientos son traqueostomía, adenoamidalectomía. Esto se hace bastante en niños, ¿no? A veces el otorrino quiere operar, sacar las amígdalas cuando están, hemos visto, cuando tienen muy crecidas, muy hipertrofiadas, o un avance del genioglosio o abrasión por radiofrecuencia, ¿no? Son alternativas, son otros procedimientos. Y también en pacientes obesos que tienen harto tejido muscular subcutáneo, la cirugía bariátrica, ¿no? La cirugía bariátrica mejora hasta en un 83% si comienzan a disminuir de peso, ¿no? El problema es que se está viendo que hay recidividad de la obesidad, ¿no? O sea, no es una cuestión que persiste. Conclusión, siempre ofrecer una alternativa de tratamiento a todos los pacientes que tienen este problema. El CPAP es la mejor opción, es la mejor alternativa, sobre todo en enfermedad severa. En casos leves y moderados que no toleran el CPAP, se podría evidenciar dispositivos de adelantador de mandíbula, ¿no? La cirugía busca de alguna manera indicadores de éxito, podría ser una opción si no se puede dar lo anterior. Eso es todo, no sé si tienen alguna pregunta. Eso es todo, ¿tienen alguna pregunta? Sí, doctor. Adrián Guaita Carguamá. Sí, doctor. Quería preguntarle si hay alguna alternativa al CPAP o es específicamente solo CPAP para estos pacientes con apnea obstructiva grave. Mire, que yo sepa CPAP, BiPAP también hay, tanto los dos, se puede dar, hay diferentes modos de colocar, pero el CPAP es el de elección, el modo de colocar el dispositivo, ¿no? ¿A qué te referías con diferentes modos? ¿Equipos? Sí, si hubiera algún equipo o algún otro tratamiento adicional que se podría dar. En caso no. Todos los que hemos nombrado, pues adelantadores de mandíbula, cirugías a veces, la cirugía, o sea, todo es al parecer también parece un manejo multidisciplinario, ¿no? Hay que tratar la obesidad también, hay que tratar de disminuir. Si las personas que tienen como factor de riesgo la obesidad, podrían apoyarse con la cirugía, ¿no? De la obesidad, por ejemplo, la cirugía bariátrica. Si hay una mandíbula retraída, también se podría adelantar, cirugías de adelanto. Pero el CPAP es una alternativa, ¿no? Ahora, hay equipos, ¿no? Hay una serie de equipos que uno tiene que saber identificar. En realidad, la idea es tratar de conseguir equipos de confianza, ¿no? Que tengan una muy buena, sobre todo la postventa, ¿no? Porque el equipo tiene que posteriormente ser reevaluado, mantenimiento, todo, como todo equipo eléctrico, ¿no? Hay que ir viendo cómo va a ser el manejo. Pues acuérdate que esto de acá, si la persona no soluciona o es normalmente no es bien difícil, pues, solucionar esto de la hipertensión, solucionar el problema de la obesidad, solucionar problemas de a veces, porque tienen que ver con estilo de vida, ¿no? Entonces, si eso no se va a poder solucionar, el equipo va a quedar por siempre, ¿no? Entonces, la idea es conseguir equipos que te den esa capacidad, ¿no? De alguna manera de continuidad, ¿no? De continuidad del equipo, ¿no? Y la garantía. No sé si hay otra pregunta o no sé a qué enfocabas esa pregunta. Había visto que el BiPAP tenía 2 niveles de presiones, me parece, y era más cómodo, pero no estoy seguro de El cómo. BiPAP sí actúa en inspiración y expiración, los dos BiPAP.
sea, ¿cuál sería mejor, En el cambio, BIPAP o el CIPAP? el CPAP es mejor. Para mí el CPAP es mejor. ¿Por qué, doctor? Mira, el paciente lo tolera mejor, es la indicación, o sea, cuando uno va titulando, uno va evaluando. Eh, Dependiendo, ¿ah? Hay pacientes de todo, hay pacientes, como te digo, el problema siempre será la adherencia. Tú puedes cambiar el diferente modo, pero va a depender del paciente. Cada paciente es una historia diferente. En la titulación, tú evalúas las presiones y evalúas los modos. Y en la titulación, tú evalúas incluso las interfaces, orofacial, nasal, alguna situación que tenga el equipo que crea incomodidad al paciente, puede generar que no tenga muy buena adherencia el paciente. Cualquier situación. A veces, porque el paciente que tenga un dispositivo que sujete acá y a la hora de dormir incomodidad, el paciente lo va a abandonar. Siempre diremos que esto de acá trae consigo bastante no adherencia. Tienes que, es como todo, ¿no? A veces tú le dices, oye, toma tu medicina por la diabetes y tú te das cuenta que después te cumple y después no, ya te abandonó. Igual, pero la idea es que tú puedes encontrar un modo en el paciente, de acuerdo a las presiones que tú agregas, ¿no? Titulas a la persona, lo evalúas y en ese momento te dice que sí funciona, pero luego te abandona. Entonces, depende mucho del estudio que tú puedes hacer, que se llama la titulación, que lo puedes hacer en un hospital o lo puedes hacer también en en el área hospitalaria. Pero esto tiene que ver con bastante feedback, educación que tiene que hacerse al paciente, ¿no? Y ahí es donde se encuentra cuál es el modo ideal, cuál es la presión que requiere el paciente, tanto inspiratoria como expiratoria, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Sí, ahí entendemos. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que ya no hay más preguntas, doctor. Está todo claro. Muy bien. Ya pues, ahí queda, ¿no? Sí, doctor. Ahora, hay que entender también lo que dice el doctor es cierto, ¿no? CPAP es presión continua en la inspiración, ¿no? Entonces actúas en la inspiración, en cambio en la otra actúas en la expiración. Probablemente en pacientes que tienen problemas obstructivos, acuérdense que hay overlaps, ¿no? Hay overlaps. Hay pacientes que tienen EPOC, fibrosis, asociados a esta enfermedad. Entonces, dependiendo de la patología que tenga, a algunos le va a ir muy bien, por ejemplo, monitorizando o aumentando el PIB, ¿no? El PIB, que es la expiratoria, no en la inspiratoria, sino la expiratoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas comorbilidades hacen, por ejemplo, que tú optes por otro modo, ¿no? Si quieres mejorar de alguna manera el trabajo respiratorio, si quieres, si estás viendo que este paciente requiere de alguna manera actuar a nivel de la fase expiratoria, entonces tú podrías colocar por el bilevel, ¿no? Por el BIPAP, ¿no? Porque tanto en la inspiratoria como en la expiratoria actúa, ¿no? Entonces te deja ya un pulmón más que va a tener menos trabajo para que ingrese el aire, ¿no? Pero como este es un problema obstructivo, nada más por apnea obstructiva, en la inspiratoria es suficiente, ¿no? En la inspiratoria es suficiente cargar aumentar la presión, por eso se llama presión positiva continua, ¿no? Inspiratoria. Entonces, suficiente es con esa para romper esa oclusión que se está generando por la lengua o por el paladar, ¿no? Entonces, y como te digo, hay de todo, ¿no? Doctor, pero la literatura dice que las orales van mejor. ¿Por qué a este paciente le colocó una hora bucal? Porque el paciente decía que toleraba mejor, le iba mejor con esto, la oral le se quedaba nasal, le provocaba sangrado, le incomodaba los ojos, el aire le incomodaba. Entonces, eso va a depender básicamente de la titulación de cada paciente. Cada paciente es un mundo aparte, cada paciente. Y en la titulación uno evalúa. Por más que tú le digas, oye, pero a la mayoría le va muy bien con esto.
¿no? ¿Y por qué tú quieres? No, doctor, pero yo duermo mejor con esto, yo he notado que esto es mejor. Entonces, y también va a depender también de los equipos, ¿no? En esto quizás hay de todo, como dices, hay computadoras de todo tipo, son dispositivos al final, ¿no? Entonces, depende de la persona, del gusto de la persona, depende de los equipos, depende, y eso se evalúa en la zona de titulación, en la parte de la titulación del laboratorio de sueño o en la hospitalización, ¿no? Si esto nomás te va a dar el seguro, tienes que aceptar ese equipo, pues, ¿no? Si es el único que se te va a dar, o en el mercado solamente hay ese producto, etcétera, ¿no? Todo eso influye, ¿ya? Todo eso influye para la decisión de cuál equipo es mejor. Lógicamente que el CIPAP es la elección, ¿no? CIPAP es la mejor elección ahorita documentada, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, más bien podría enviarme las diapositivas de esta clase y de TEP, que me parece que es la que también falta. Y ahora te la envío. Muchas gracias, doctor.